Esto incluye, por ejemplo, cumplimiento medioambiental, cumplimiento con el estado rector del puerto, de la Guardia Costera, cumplimiento con ciertos requisitos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. También coordinamos atención médica para tripulantes, la revisión de las facturas que surgen de esa atención médica para los puertos, las terminales y los otros actores logísticos. Les ayudamos con todo tipo de modernización, digitalización, resiliencia, seguridad física, seguridad cibernética. Y ahora, en este mundo medio loco en que vivimos, estamos respondiendo al llamado de clientes para asesorarlos sobre todo lo que está sucediendo en Washington. Y con esto en mente, ¿dónde estamos? Bueno, en noviembre del año pasado hubo elecciones en Estados Unidos y en enero asumió el cargo un nuevo gobierno. Y ciertamente ellos tienen algunas ideas diferentes sobre cómo abordar el comercio internacional y la diplomacia económica. Y en un sentido amplio, hay una sensación de volver a la década de los 1980. Durante esa década, Estados Unidos se encontraba en medio de recortes masivos de impuestos, gasto deficitario, una guerra comercial con Japón y una guerra fría con la Unión Soviética. Y en los últimos 8 meses hemos visto recortes masivos de impuestos, gasto deficitario y una guerra fría económica intensificada con China. Así que vamos a usar a las canciones de esa década, de los 1980, para que nos sirva de guía para este viaje en la máquina del tiempo. Vamos a hablar de 3 tipos de política. Ha habido presión comercial sobre países desde el sur de Asia hasta Europa. Todo eso para reducir su dependencia del capital y la infraestructura chinas. Y es muy probable que esa diplomacia coercitiva continúe, ya que hay muy pocos controles en el sistema de gobierno de Estados Unidos para limitarla. Aun si el Congreso y las Cortes quisieran hacer algo al respecto, la verdad es que no hay mucho que pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, en primer lugar, los puertos con vínculos chinos pueden verse obligados a vender o enfrentar restricciones. Y esto obviamente va a afectar o podría afectar a niveles de inversión extranjera directa. En segundo lugar, los inversores deben tener en cuenta los mayores riesgos políticos en las rutas comerciales clave. Esos se van a quedar por lo menos los próximos 3 años y medio. Y tercero, medio relacionado con el segundo, los planes de la cadena de suministro ahora están moldeados tanto por la política como por los costos. Eso es un balance que vamos a tener que considerar. Y obviamente no podría continuar esta presentación sin incluir al mayor exponente de la música de los 80, Michael Jackson. Y uno de sus éxitos fue Beat It, que en inglés significa lárgate o esfúmate. Y el gobierno obviamente quiere que los buques chinos se esfumen, ¿no? Y una forma en la cual ellos lo están haciendo es cobrando nuevas tarifas a los barcos construidos en China, de propiedad china o operados por China. Eso es cuando hacen escala en puertos estadounidenses. Esta política es el resultado directo de una investigación de la sección 301 y vamos a hablar de ese tema y por qué es importante en 2 minutos. Pero fue una investigación sobre prácticas comerciales desleales chinas. Y si bien nominalmente eso está dirigido a China, su impacto se va a extender a cualquier transportista que despliegue barcos construidos en China, pero en los intercambios de Estados Unidos. Esas tarifas entran en vigor el 14 de octubre, es decir, en 3 semanas, y pueden ver ahí en la pantalla este gráfico muy hermoso que muestra cuáles son esas tarifas, cómo varían según el tipo de barco y también cuáles son las excepciones. Pueden ver, por ejemplo, que esas tasas iniciales serán de aproximadamente $50 por tonelaje neto para buques de propiedad china operados por chinos y $18 por tonelaje neto o $120 por contenedor, el que resulte mayor para buques construidos en China
China, pero no operados por chinos. Y hay otros aspectos que no son muy buenos para la tabla, pero que son importantes a saber sobre esas tarifas. Van a estar impuestas por viaje, no por escala individual. Es decir, si un buque chino hace escala en Savannah, Georgia, van a tener que pagar las tarifas. Pero entonces si va a Nueva York, no va a tener que pagar las tarifas nuevamente. El segundo es que habrá un máximo de 5 imposiciones de esas tarifas por año por barco. Y la tercera es que no habrá acumulación, stacking, lo llamamos, de las tarifas. Es decir, solo se van a aplicar un tipo de tarifa por viaje, por buque. Y también esas tarifas se van a aumentar gradualmente hasta el 2028. Las implicaciones, bueno, en primer lugar, obviamente los operadores chinos como Costco van a enfrentar aumentos significativos de costos desde el 14 de octubre. En segundo lugar, los transportistas no chinos, pero con flotas construidos en China, también se van a ver afectados, ¿no? Porque esto ya está creando incentivos para reorganizar el tonelaje y está acelerando las nuevas construcciones en los astilleros coreanos y japoneses. Y finalmente, es probable que eso también vayan a aumentar las tarifas de flete. Y esto, lo que hemos visto es que van a estar compartidos entre los importadores de los Estados Unidos y los exportadores extranjeros, especialmente en las rutas hacia Estados Unidos. Finalmente, todos amamos a Madonna y su canción Like a Prayer, como una oración. Y esa canción es perfecta para al menos una parte de la agenda arancelaria de ese gobierno. Normalmente Estados Unidos tiene, gracias, excelente, un conjunto de procesos legales muy claros para decidir cuándo aplicar aranceles. Pueden ver un resumen de esos procesos en ese gráfico muy útil. Ahí en la pantalla sé que también es muy útil para las noches en que el sueño no le llega, pero bueno, esos procesos involucran 3 cosas. Cada proceso involucra 3 cosas: investigaciones, evidencia y comentario público. Y cuando hablamos de comentario público, lo que es los que se verían afectados por un arancel van a tener o tendrían la oportunidad de brindar una retroalimentación al gobierno y sugerir otro remedio. Y vimos eso en las tarifas portuarias para buques chinos. Esto fue parte o surgieron de la investigación, una investigación de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la tercera, y ayudamos a clientes a enviar su aporte, sus comentarios, y la verdad es que el gobierno sí ajustaron un poco esas tarifas como respuesta a este comentario público. Pero, volvemos. Pero este gobierno ha tomado un camino un poco diferente. En lugar de utilizar esos procedimientos normales, ellos han declarado varias emergencias nacionales, incluidos los déficits comerciales, la migración, las drogas, y entonces han utilizado una ley que se llama la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, por sus siglas en inglés, pero lo vamos a llamar IEPA porque es mucho más divertido. Ellos dicen entonces que esta ley le da al presidente unos poderes de emergencia para crear nuevos aranceles. Y en este sentido, lo que ellos han hecho es imponer aranceles por tráfico de drogas sobre Canadá, México y China, y también aranceles recíprocos del 10 al 50% en casi todas las importaciones. Estos justificados como nivelar el campo de juego. Y también obviamente es un nombre medio irónico, ya que la gran mayoría de esos aranceles no han sido recíprocos. Pueden ver en este gráfico, también bonito, la situación arancelaria de recíproca, entre comillas, actual en los países de COCATRAM.
Estos aranceles son controvertidos y están siendo impugnados en los tribunales de Estados Unidos. Esta gráfica nos recuerda qué tarifas están sujetas a ese litigio y cuáles no. Es decir, las tarifas que han surgido de esos procesos formales que hemos visto no son parte de ese litigio. Los que sí son parte del litigio son los aranceles que han surgido del uso de esa ley de emergencia. Y la Corte Suprema, bueno, esperamos que decida al finales de este año si el presidente realmente tiene ese poder de usar las leyes de emergencia de esta manera. Un fallo en contra del gobierno sería visto como una pérdida política enorme para ellos. Entonces, por lo tanto, como Madonna, están rezando para que la Corte Suprema determine que sus aranceles son legales según esa ley de emergencia. Y hasta el momento esos aranceles siguen vigentes hasta que la Corte Suprema tome su decisión. ¿Qué significa todo eso? Bueno, en primer lugar, los importadores están enfrentando costos completamente impredecibles, unpredictable, que están cambiando la demanda de carga y están cambiando los patrones comerciales. En segundo lugar, los exportadores en muchas regiones son mucho menos competitivos de lo que eran, lo que estaban, especialmente en agricultura, en productos químicos y en manufactura. Y finalmente, los operadores tienen que prepararse para la volatilidad. Si la Corte Suprema anula esos aranceles, las tasas pueden reajustarse muy rápidamente. Pero si se mantiene, si la Corte Suprema decide que eso es legal, lo que está haciendo el presidente, entonces el presidente va a tener el derecho de ajustar esos aranceles o imponer nuevos más o menos cuando quiera. Bueno, sé que eso es mucha información, todo antes de que hayamos tomado el segundo café de la mañana, así que disfrutemos de una revisión y una conclusión por lo menos semi-reconfortante. Bueno, definitivamente hay un nuevo enfoque para el comercio internacional y la diplomacia económica en Washington, eso sin duda. Y primero, el gobierno entonces está aplicando una fuerte presión sobre los países para que limiten sus lazos comerciales con China. El caso más visible de eso es la posible venta de los activos portuarios de Hutchison, pero esa presión se está desarrollando en todo el mundo. En segundo lugar, a partir del 14 de octubre, es decir, en 3 semanas, se van a implementar las nuevas tarifas portuarias sobre los buques construidos de propiedad operados por China, cuando hagan escala en puertos de los Estados Unidos. Los transportistas ya están ajustando sus flotas, sus rutas, su financiamiento, y estos cambios también están elevando las tarifas de flete al tiempo que están agregando esas capas de complejidad. Y finalmente, el gobierno está realmente evitando las reglas comerciales tradicionales mediante el uso de una ley de emergencia o unos poderes de emergencia para imponer aranceles de muy gran alcance. La Corte Suprema va a decidir, van a ver el caso en noviembre, al inicio de noviembre. Esperamos una decisión este año, si este enfoque es legal o no. Si no es legal, veremos ajustes muy rápidos de tasas arancelarias, de esas tasas que surgen de esa ley de emergencia, pero si deciden que eso sí es legal, entonces vamos a ver cambios más o menos cada día de esos aranceles según los deseos del presidente. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Doy la bienvenida, como siempre, a las preguntas fáciles solamente y espero con gusto las presentaciones de los otros panelistas. Así que gracias.